Llegamos a las 8:36. Ejercer derechos no es absentismo. Así de rotundo se muestra el sindicato Comisiones Obreras, que asegura que menos del 1% de las ausencias son por razones injustificadas. Saludamos ya a Raquel Payo, es secretaria de Diálogo Social y Seguridad Laboral. Muy buenos días y bienvenida, secretaria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esa primera pregunta. ¿Creen desde Comisiones Obreras que el tema del absentismo se está usando como arma arrojadiza en el diálogo social? Sin ninguna duda, entendemos que el absentismo injustificado, realmente lo que entendemos por absentismo, es decir, que alguien no vaya al trabajo de forma voluntaria y de forma no justificada, es algo absolutamente residual, y por el contrario, cuando las personas no acuden al trabajo por una causa justificada, o porque están de baja, o porque tienen vacaciones, o porque están disfrutando de un permiso retribuido, o porque tienen un permiso por cuidado de hijo con cáncer, o por otras tantas y tantas razones que contemplan la legislación y que por tanto forman parte de ejercer los derechos por parte de trabajadores y trabajadoras, no son absentismo, en cuyo caso no queremos entrar en esa discusión de ese modelo de diálogo en el que se está entrando por parte de la patronal y por parte también de las mutuas recientes de trabajo y de algunas empresas de trabajo temporal, en el que el común de los trabajadores y trabajadoras son asentistas cuando la realidad no es así. Ahora hablaremos de esos datos que habla la patronal, entre otros asuntos, pero quería preguntarle, ¿cuál es la campaña que va a iniciar Comisiones Obreras un poco para combatir lo que consideran informaciones tendenciosas? Bien, entendemos que precisamente para combatir esa información absolutamente de parte era fundamental hacer una campaña en que los trabajadores y trabajadoras tengan claro que ejercer sus derechos no puede ser peyorativo, no puede ser tratado de forma que les sitúe en un escenario en el que ellos tengan miedo a ejercer esos derechos, y por tanto es una campaña en la que ponemos de manifiesto la importancia de ejercer esos derechos y cuáles son. Es decir, que los trabajadores tengan derecho a vacaciones, que los trabajadores tengan derecho a llorar la pérdida de un familiar, que los trabajadores tengan derecho a cuidar de un familiar que está enfermo, que los trabajadores tengan derecho a conciliar la vida laboral y familiar. Son derechos que no pueden tratarse de forma peyorativa, que no pueden ser tratados como una herramienta por parte de la patronal para presionar a los trabajadores, acusándoles de absentistas en esos casos para no ejercer esos derechos. Sin embargo, hablábamos de diferencia de cifras. La patronal de Castilla-La Mancha habla de fraude en las bajas por incapacidad temporal, habla de un coladero, la cifra en un 20%. Dicen que el trabajador no está enfermo realmente en ese porcentaje y contrasta con el 1% que refleja Comisiones Obreras. ¿Cómo se explica esto? Realmente, cuando la patronal habla del fraude en las bajas laborales, no podemos estar más en desacuerdo. Una baja laboral la firma un facultativo, la firma un profesional de la sanidad. Una baja la firma un médico que obviamente respalda esa documentación, respalda esa baja, porque comprueba que un trabajador no está en condiciones para ir a trabajar. Y por tanto, cuando un trabajador está de baja, cuando una trabajadora se encuentra enferma y no está en situación de ir a trabajar, no es un trabajador asentista, está de baja y lo firma un facultativo. No podemos estar más en desacuerdo en que los trabajadores falseen las bajas, puesto que los trabajadores no se toman la baja. Las bajas las emite un facultativo, las emite un profesional una vez que comprueba que la persona trabajadora no tiene condiciones suficientes para ir a trabajar. Y por tanto, esas bajas no forman parte del asentismo. Esas bajas son situaciones en las que el trabajador o trabajadora no está en condiciones de salud para acudir al trabajo. ¿Estaría de acuerdo Comisiones Obreras en que hubiera inspecciones, como propone CECAM, pues un poco para evitar ese porcentaje, aunque ustedes lo estiman en que sea bajo? No tenemos ningún problema. De hecho, las inspecciones existen y de hecho los trabajadores y trabajadoras que en ocasiones deberían estar en una situación de baja por contingencia profesional, porque tienen algún tipo de patología relacionada con el trabajo, en muchas ocasiones caen al saco de la contingencia común. ¿Cuántos trabajadores tienen una lesión musculoesquelética derivada de unas malas condiciones de trabajo y que, lejos de estar atendidos en las mutuas, pasan al sistema público de salud? Estaríamos encantados de que sean las mutuas las que se hagan cargo de esas lesiones en las que el trabajador o trabajadora ha sido víctima de unas malas condiciones de trabajo y, por tanto, esas condiciones de trabajo le han generado un daño sobre su salud que debería ser una enfermedad por contingencia profesional. En esos casos, las mutuas deberían hacerse cargo de esas bajas. No está siendo ese el caso. Pasan a la contingencia común, pasan al médico de atención primaria, pasan a la
sanidad pública y, por tanto, es un cargo a la sanidad pública que debería estarse siendo recaído sobre las mutuas de accidentes de trabajo. Por supuesto que estaríamos encantados de que esas inspecciones hicieran lo posible porque esas lesiones, los cánceres de origen laboral, todas las lesiones musculoesqueléticas principalmente, pasaran a la gestión de las mutuas y, por tanto, fueran con ocasión de esa gestión, salieran de la contingencia profesional y, por tanto, salieran de la contingencia común y, por tanto, salieran de la gestión del sistema público de salud. Un sistema público de salud que tenemos absolutamente tensionado, un sistema público de salud que tenemos con listas de espera absolutamente comprometidas en según qué especialidades y que realmente en muchas ocasiones hay muchísimas personas que están en esas listas que deberían estar siendo atendidas por parte de las mutuas. Quería preguntarle por otro asunto, y es que ¿qué relación hay entre las horas extra trabajadas y no pagadas y el absentismo? ¿Se debería controlar mejor pues, estas horas efectivas trabajadas y la que exceden al número que figura en el contrato? Bueno, realmente es algo fundamental. Los estudios que nosotros barajamos ponen de manifiesto que la cantidad de horas extras trabajadas y no pagadas darían lugar a una cobertura en el mercado laboral muchísimo más amplio del que tenemos en este momento. Nada que ver con la otra discusión que abordamos con la patronal, en este caso de las presencias justificadas o no en el centro de trabajo. Pero respecto de las horas extras, sería fundamental que esas horas extras trabajadas y no pagadas por parte de las patronales salieran a la luz también y, por tanto, fueran trabajadas, pagadas y cotizadas, que no podemos olvidar que también en muchas ocasiones se les olvida a las patronales cotizar esas horas extras. Pero preguntarle, aunque hoy no es el día más indicado porque las temperaturas están frescas, trabajar es complicado y hasta peligroso en ciertas profesiones. ¿Qué protocolo se debe seguir en este caso para evitar daños en la salud? Bueno, realmente es una de las campañas también que de forma intensa Comisiones Obreras pone cada año sobre la mesa cuando llega el verano. Trabajar en condiciones de calor extremo es absolutamente peligroso, obviamente ahí están los datos. En último, como causa más extrema el golpe de calor, como la situación más devastadora hacia la salud, en ocasiones provocando la muerte, más o menos el 70% de las personas que tienen un golpe de calor desgraciadamente acaban falleciendo, pero hay otro montón de efectos sobre la salud que tienen que ver con el calor, más allá de obviamente también la exposición a la radiación solar. Por tanto, es fundamental que se extremen las precauciones. En primer lugar, aplicando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Ley 3195 deja claro que los riesgos presentes en el centro de trabajo tienen que ser evaluados y tienen que ser prevenidos. Y no un riesgo por ser de origen natural, en este caso el calor, y en la época estival obviamente así lo es, tenemos que asumirlo como algo natural, como asumirlo de forma natural pese a que devenga de la naturaleza. Es fundamental que esos riesgos se prevengan, que esos riesgos se evalúen y que, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras trabajen en condiciones seguras y saludables. Cuando hablamos de intemperie, de trabajo a la intemperie, incluso la norma va un poco más allá y en 2024 tuvimos una norma que mejoraba un poquito la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, exigiendo a las empresas que haya un protocolo para que aquellos casos en los que las empresas se sitúan en los días, efectivamente no hoy que ha bajado un pelín la temperatura, pero esos días que estamos en alerta naranja o roja, tengan un protocolo específico en el que se marque qué tienen que hacer los trabajadores en esa situación, acortar las horas, reducir la jornada, trabajar con pausas más periódicas, por supuesto ofrecer a los trabajadores zonas de sombra, zonas de hidratación, protección solar, en definitiva medidas todas que hagan que trabajadores y trabajadoras no se vean afectados por esas condiciones de trabajo afectadas de forma extrema por el calor. Pero también los trabajadores que desarrollan su labor profesional en naves industriales que están sin climatizar y que como única climatización tienen la ventilación exterior. Si la única ventilación es la de la calle, la ventilación exterior, y estamos a 40 grados en la calle, en aquellos puestos de trabajo en los que tenemos soldadura, que tenemos hornos, que tenemos procesos en sí mismos que ya emiten calor, hace que la temperatura suba considerablemente. Si además a eso le sumamos los equipos de protección que llevan los trabajadores, la ropa de trabajo y además la carga física que implica trabajar, que realmente es otro de los aspectos a tener en cuenta, aparecen situaciones de estrés térmico que es fundamental que los trabajadores tengan evaluados, insisto, y prevenidos, para que no lleguemos a una situación en la cual trabajadores y trabajadoras se vean afectados sobre su salud.
Raquel, a punto de terminar, digamos, el curso político, a punto de llegar a agosto, ¿cómo se encuentra el diálogo social? ¿Qué asignaturas pendientes se tienen ya para septiembre? Bueno, para nosotros es fundamental trabajar desde el diálogo social en algunas cuestiones en materia de salud laboral que son fundamentales. Ponemos en el centro el que veamos la luz del Instituto Regional de Salud y de Seguridad en el Trabajo de Castilla-La Mancha, una demanda histórica de comisiones obreras de Castilla-La Mancha que finalmente ya vimos en los presupuestos de este año, que ya estamos empezando a andar en los diferentes borradores y que entendemos que es una entidad fundamental para trabajar en materia de salud y de seguridad. El Instituto Regional de Salud Laboral tiene que ser un organismo para velar por la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, para aumentar su formación, para aumentar las mediciones que se hacen en las empresas, para aumentar la vigilancia y control en los centros de trabajo y que realmente nos lleven a tener unos centros de trabajo seguros y saludables, unos centros de trabajo en el que realmente las cifras de siniestralidad bajen, que es una de las asignaturas pendientes de nuestra región, pero también las enfermedades ocasionadas relacionadas con las condiciones de trabajo. En definitiva, en el centro de las reivindicaciones y de las tareas pendientes para el próximo año es que veamos la luz finalmente de ese Instituto Regional de Salud y de Seguridad en el Trabajo de Castilla-La Mancha. Pues esperemos que sí. Raquel Payo, secretaria de Diálogo Social y Seguridad Laboral de Comisiones Obreras, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer, gracias a vosotros. Bueno, pues llegamos